Muy buenas noches, ¿cómo están? El gusto de poder saludarles, noche de miércoles, 24 grados la temperatura y sigue el informe meteorológico diciendo que hay posibilidad de lluvia en Asunción y en el área metropolitana. Bajo la lupa, como cada miércoles, hoy nos ocupamos de quienes pueden llegar a ser, o de algunos de los que pueden llegar a ser ministros de la Corte Suprema de Justicia. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo Boucia, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo anda? Bien, Carlos, muy buenas noches al invitado, a los oyentes, mi respeto de siempre. Bueno, vamos a recibir a 3 integrantes de estas 2 ternas que se dieron a conocer con relación a la integración de la Corte Suprema de Justicia. Y el primero que va a compartir con nosotros es el doctor Rubén Darío Romero. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un saludo a Estela, a Andrés y al doctor Boucia. Hoy, esta tarde, estuvimos en la radio El Monumental con Estela, con Juan Torres, y vinieron como invitados 2 candidatos también. Uno de ellos, que va a venir también esta noche, que es el señor Ramírez. Manuel Ramírez. Manuel Ramírez, oriundo de San Roque González de Santa Cruz. Y el otro, el doctor que vino también, y el otro candidato, es el doctor Eugenio Jiménez. Sí. Él nació en Asunción, y yo decía, entre otras cosas, porque contó Ramírez que él había sido canillita, vendía diarios. Sí. Y contó Jiménez que su papá fue integrante de la Corte Suprema de Justicia. Y en una de esas pueden encontrarse personas que con origen totalmente diferente como integrantes de una Corte Suprema. El doctor Romero nació en Coronel Oviedo. Coronel Oviedo. Ramírez dijo, yo soy liberal. Sí. Y hasta se jactó de haber liderado un grupo, La JLRA. ¿verdad? La Juventud Liberal Radical Auténtica. ¿Usted es colorado, doctor? Yo soy colorado. Justamente fuimos convencional constituyente con el doctor Ramírez en del 92. Él por el Partido Liberal y yo por el Partido Colorado. ¿Es la primera vez que se presenta o no? La primera vez que integro la terna para Pero la Corte. ya se presentó Ya para... me presenté en una ocasión. En una ocasión, Una pero ocasión. no ingresó a la terna. No ingresé a la terna. Y esta es la primera vez que ingresa a la terna. Esta es la primera vez que ingreso. Y para reemplazar a quién, ¿me recuerda, por favor? Al doctor Bajal. Al doctor Bajal. Porque la otra terna es para reemplazar a Alicia Pucheta. Alicia Alicia Pucheta. Pucheta. Yo concursé en los 2 edictos, en el edicto 10 y el edicto 3. Y me seleccionaron para el edicto 3. En el edicto 10 tenía más puntos, 10 puntos más tenía, ¿verdad? Pero, no sé, el Consejo me eligió en la parte, en el edicto 3, porque los 2 edictos concursé. Y ellos tienen la potestad de elegirle. ¿Con quién está en esa terna? Estoy con el doctor Eugenio Jiménez y con el doctor Marcos Con. Marcos Con Gallardo. Ahora, este ya es el escenario político. Hoy está el tema en el escenario político. Y como me quedé con la palabra cabildeo de la doctora Almirón el otro día, ¿está en eso usted, doctor? ¿Se hace, como se dice, lobby, cabildeo, como quiera llamarse, en estos momentos? Sí, porque es un estamento político ya del Congreso y por lo tanto ahí se define de acuerdo a los votos. Y hoy recibí una notificación de una de las bancadas, que es el Frente de Guazú, que el miércoles me recibe, ¿verdad? Y entiendo que con todos los postulantes va a actuar de esa forma. Las otras bancadas todavía, ¿verdad? Actualmente las ternas fue derivada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. También esa comisión, como ocurrió en años anteriores, le convoca a los ternados. Yo le quiero preguntar al doctor, porque no tenemos demasiado tiempo, ¿cuál es su opinión sobre esta Corte Suprema de Justicia? Y esta Corte, yo creo que se está aplazada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la opinión de la ciudadanía, todas estas movilizaciones es una forma de sustituir una forma de reclamo del cumplimiento de la justicia. Si había una justicia pronta y barata, así como normalmente pretendemos todos los ciudadanos paraguayos, no hubiese ocurrido estas manifestaciones. Y hoy en día, gracias a esa presión, están ocurriendo grandes cambios en nuestro país. ¿Cómo ser, por ejemplo, la selección de los postulantes para ministro de la Corte? Primera vez no hubo injerencia por parte de los sectores políticos y por parte de otros poderes económicos. Entonces, por lo menos,
se hizo un paso importante hacia el fortalecimiento de la justicia en nuestro país. Y entiendo que esto va a seguir, porque los compañeros, o eventualmente, si somos electos como ministro de la Corte, también nosotros tenemos la potestad de exigir todo este filtro por donde nosotros habíamos pasado, que la honestidad, la honradez y por sobre todas las cosas la responsabilidad para exigir dentro del funcionariado y de la misma actividad jurisdiccional. Doctor, usted estuvo cerca de 15 años atrás, a ver si nos recuerda, en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Consejo. O No Consejo de la estuve. Magistratura. O en el Consejo. Yo fui presidente del Consejo de la Magistratura por 3 años. En el y 2000 miembro 3 años, 2001, 2007 aproximadamente. ¿Representando a qué dos estamento? periodos. ¿Cómo? ¿Representando a qué estamento? Al gremio de abogados. Al gremio Yo fui de abogados. electo de forma democrática, transparente, por la mayoría de los abogados del país. Todas las instituciones electorales han depositado su voto y la primera elección ganó el doctor Irún en una diferencia de 400 votos aproximadamente, y la segunda elección ya tuve la posibilidad de ganar en todas las instituciones del país. Yo recuerdo que en aquella época ya la prensa y los observadores notaban ya la nociva influencia política dentro de esa figura constitucional que era el jurado, tanto el jurado como el consejo, ¿no? Pero no había el nivel de corrupción y de tráfico de influencia que hubo después, sobre todo lo que conocimos últimamente. ¿Cómo es que, cómo percibe usted, habiendo estado y conociendo desde adentro ese instituto, lo que sucedió allí? Y nosotros, como experiencia del manejo del sistema de selección de los jueces, y teniendo en cuenta la presión o la injerencia de otros sectores del poder, hemos planteado un reglamento de selección de los magistrados. Un reglamento donde los magistrados, a partir del cumplimiento de ese reglamento, tenían que pasar por un examen. Y eso le obliga a conocer por lo menos lo que significa el sistema procesal, por lo menos una medida cautelar, los requisitos de una medida cautelar, el proceso en sí de la parte civil, aquello que concursa para la parte civil, y la parte penal, conocer la parte procesal penal y el código de fondo. Eso dentro de nuestras gestiones que habíamos hecho en el Consejo. En aquel entonces realmente había gente de Caraiguazú, como se dice, ¿verdad? Como el doctor Evelio Fernández Arévalo, y otros miembros como el doctor Irún, el doctor Marcelino Gauto, que tuvo una jerarquía del Consejo de la Magistratura en aquel entonces, ¿verdad? Y a partir de ahí se fue mejorando, y hoy el resultado de las mejoras que se habían hecho en el sentido de la selección de los jueces, hoy tenemos unas ternas que realmente fue aceptada por la ciudadanía paraguaya. Pues tuvo que pasar mucho tiempo. Y tuvo que pasar mucho tiempo, pero no es fácil. No es fácil porque los recomendados políticos ya muy difícil. Por ejemplo, yo soy diputado o senador, y mi candidato o mi recomendado tiene que pasar por un examen. Y lo único que puedo hacer como dirigente es pagarle su estudio, que estudie en la escuela judicial, o por lo menos que se prepare y haga los cursos de maestría o especialización. Le quiero hacer una acotación ahí, porque estoy seguro que el Consejo de la Magistratura actuó, o por lo menos tengo la percepción, no puedo estar seguro tampoco, actuó en base a este movimiento de la sociedad con respecto a la elección de estas ternas para la Corte Suprema de Justicia, que no fue el comportamiento que uno esperaba del Consejo de la Magistratura a la hora de ternar a los fiscales, a los candidatos a fiscales. Porque ahí dio la impresión de que eligieron, y uno mira los 3 nombres, y bueno, una de ellas, uno de esos nombres hoy es fiscal general del Estado. Pero hubo demasiadas discusiones, demasiados cuestionamientos, demasiadas críticas. Díaz Verón formó parte de la terna para la Fiscalía y parecía General del hasta Estado. de repente como una burla Sí. lo que se descalificó. ¿Se No imaginan? solo lo que se eligió, sino a quienes se le descalificó. Claro. Y hay nombres y nombres que podemos dar. Entonces me da nomás la percepción, o tengo la percepción, perdón, de que se cuidó un poquito más este Consejo de la Magistratura ahora para dar estos nombres, que así como están las cosas parece que no hay mucha resistencia, no hay muchos cuestionamientos. Doctor, tengo 2 preguntas. Sí. ¿Los actos nulos son de nulidad absoluta para usted?
Y los actos nulos son de nulidad absoluta. Le pregunto porque la inamovilidad de los ministros de la Corte es un acto, la declaración de la inamovilidad es un acto nulo. Sí. Es decir, usted personalmente, si es elegido con la otra persona que sea elegida ahora, más los 3 que están, con 5 se puede revertir esa situación. Ese es un acto nulo, que puede ser declarado nulo, digo. Es muy interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque es una pregunta sobre el sistema procesal nuestro, ¿verdad? Sí. Sobre la nulidad. Y yo entiendo que la Corte puede revisar las resoluciones, ¿verdad? Hay otros candidatos que están hablando de una próxima reforma constitucional, ¿verdad? Solamente se puede tocar en una reforma. ¿Y su opinión personal Y yo cuál es al personalmente respecto? entiendo que si hubo violación de una norma constitucional se puede revisar, toda vez que haya una mayoría. Toda vez que haya una mayoría en la Corte. Pero su opinión personal cuál Mi es. opinión no personal se puede, ¿verdad? Pero hubo una violación, según su criterio, Sí, son mi inamovibles. criterio siempre hubo violación en cuanto a la senaduría vitalicia. ¿Por qué? Porque la Constitución es bien clara en ese sentido. También en cuanto a la inamovilidad de los ministros de la Corte, donde ellos en causa propia, ellos se declaraban inamovibles, o si ellos no integraban la Corte, le hacían integrar a otros camaristas que estaban a cargo de ellos. Exacto. No estoy de acuerdo con la inamovilidad. Ese es un punto interesante a tener en cuenta también los candidatos. Solamente para recordar nomás. Sí, Todos los candidatos a la Corte Suprema de Justicia dijeron que no iban a ser inamovibles. Cuando estuvieron en el Senado y fueron convocados por Como las candidatos. bancadas, por las comisiones, todos dijeron, duramos 5 años en nuestras funciones y después tenemos que Bueno, volver a concursar. pero el Ascendieron a la Corte y plantearon la certeza constitucional para su inamovilidad. Pero el punto es justamente que la gente que vaya a entrar trate de arreglar esa cuestión, ¿verdad? Bueno, lo que te quiero decir nomás es que todos Sí, dijeron que estaban, así como el doctor dice ahora, puede ser que Pero este también le programa está pique grabado. el bichito de la... Claro. yo entiendo perfectamente que el artículo 252 de la Constitución establece la inamovilidad absoluta de los magistrados Ujú. en cuanto al grado, la sede y el cargo. O sea que 3 puntos habla sobre la inamovilidad absoluta de los jueces. Y Después habla de de 3 un periodo de confirmaciones. 5 años. Claro. Un periodo donde es nombrado por 5 años y luego la confirmatoria de 2 años. O sea que un magistrado para que sea inamovible requiere estar 15 años en la función. Y considero también que el ministro de la Corte debe estar 15 años para que sea inamovible. Pero ¿en dónde se abre el debate? El debate se abre justamente sobre la inamovilidad de los magistrados. Por ejemplo, un camarista, que ya es inamovible en el cargo de camarista. Luego asciende como ministro de la Corte y esa inamovilidad continúa o no. Esa parte no se reglamentó. Doctor, usted dijo, cuando le preguntamos su opinión sobre la Corte, dijo aplazado. La nota es, le pregunto a usted, si llega a integrar la Corte Suprema de Justicia, ¿qué es lo que usted va a hacer para modificar este esquema de corrupción que es una de las críticas más fuertes que hay al Poder Judicial y sobre todo de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué capacidad usted va a tener? O sea, en primer lugar, su proyecto, o sea, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Cuál es el aporte del doctor Romero a la Corte Suprema de Justicia? ¿Y qué es lo que va a hacer para combatir la corrupción? Nosotros estamos pasando, como dije, por un proceso en donde se nos exige honestidad, transparencia. Todos nuestros antecedentes hemos acercado ahí en la carpeta cuando nos postulamos y pasamos este proceso. De ahí que tenemos la autoridad moral y ética a exigir también esa honestidad y esa honradez a todos los componentes del Poder Judicial. Y así combatir y erradicar definitivamente la corrupción, erradicar el secretismo que existe. No sé por qué tanto secretismo en la Corte y en los tribunales. Uno presenta una expresión de agravio, o sea, una apelación, y se sortea primero. El abogado está indefenso en ese sentido. Ellos manejan este tema del sorteo, no existe una transparencia. Y toda esa parte hay que transparentar. Hay muchas quejas sobre el movimiento del Poder Judicial, nosotros que estamos todos los días por los pasillos de los tribunales. La morosidad ni hablar.
De eso yo le quería hablar, doctor. Sí. Ese es un tema de corrupción menor quizá, o que está allí, pero también es corrupción. Si algún monumento hay que hacer a las últimas cortes de justicia de los últimos 10, 15 años del Paraguay, es un monumento al cajón. ¿Monumento a qué? Al cajón. Cajón, Allí ¿verdad? donde van a parar las causas por algún misterioso motivo jurídico que hace que nadie le pueda reclamar plazos a la corte. Y hay causas que uno descubre, están allí guardadísimas hace 10 y creo que este año apareció alguna de 15 años. De 18 atrás. también. 18 Hubo uno que años cumplió atrás. mayoría de edad. ¿Qué se puede hacer para que la corte sea un poco más ágil? Y la morosidad judicial, especialmente en el área civil, ¿verdad? En el área penal estamos avanzando un poco en la parte del juicio oral, ¿verdad? La morosidad judicial, en primer lugar, es por incumplimiento de la ley actualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con relación al proceso en sí, ¿cuántos días tiene el juez para dictar una providencia? Tiene 3 días. Y normalmente ellos no cumplen. Esperan, aparte de esperar esos 3 días, ¿por qué en el día no hacen? No hay necesidad, la ley le pone 3 días de plazo, pero no hay necesidad que espere 3 días. Aparte, hay jueces que no te cumplen esos 3 días. ¿Por qué esperan que le urjan primero los abogados? 2 urgimientos algunos, ¿verdad? Y eso te lleva tiempo, lleva 2, 3. Entonces, la Corte tiene iniciativa parlamentaria conforme al artículo 203 de la Constitución y puede plantear que los urgimientos, por ejemplo, se eliminen, de tal forma que sea más rápido el proceso civil, por decirte, ¿verdad? Por otro lado, en la parte de la sentencia, los expedientes entran auto para sentencia. En un juicio ordinario, ¿cuántos tiempo tiene un juez para dictar sentencia? 40 días en juicio ordinario. Recibe el expediente hoy, 18 de septiembre, entonces deja el expediente acá. 19 de septiembre, otro expediente, auto para sentencia. 20, 21, 22, 23, ¿qué expediente primero tiene que resolver? El que entró el 18, así dice la ley, ¿verdad? No puede resolver el que entró el 21 o el 22. Y eso no se cumple actualmente, ¿verdad? Entonces la Corte se quiere un registro de todo esto y replantear, dar cumplimiento el problema, a la ley. doctor, es que la Corte tampoco tiene autoridad moral para presionar a las cámaras o a los juzgados de primera instancia, porque ellos mismos son morosos y a lo mejor mucho más morosos que primera y segunda instancia. Y por eso les digo que nosotros que estamos saliendo de esto, ¿verdad? Se nos ha calificado por nuestra idoneidad, por nuestra capacidad y por nuestra preparación, ¿verdad? Entonces, tenemos la capacidad para exigir constituido en el despacho de un juez, una secretaría y ver qué hace falta. Ver primero la estructura, pero primero tiene que tener recursos humanos, estructura para que pueda producir. Si tiene problemas de función, poner los materiales necesarios para que puedan producir. Ahora, si ahí fracasa, entonces hay que aplicar la ley. Porque en estos momentos los funcionarios ingresan normalmente por recomendación. No se realizan los concursos. Se tiene que exigir los concursos y que entren las personas capaces, las personas idóneas, por lo menos que tengan redacción propia, que pueda dictar una resolución o redactar una resolución. Creo que no se maneja con la función pública, ¿verdad? ¿Cuál? Con la Secretaría de Función Pública, No. ¿verdad? Hay una acción de Hay una acción de inconstitucionalidad. sección. Sí. ¿Por qué siempre se dice que, bueno, a lo mejor van a decir que chocolate por la noticia, de que la justicia está sometida al poder de turno? ¿Y siempre es así o tiene que ser? ¿Hasta cuándo va a ser así? Ese es un si es problema, que es así. es un motivo de debate en todos los poderes judiciales de Latinoamérica. Yo he participado en varios congresos. En el Perú estuve una vez en un congreso y los peruanos ahí me explicaron que Fujimori, cuando cambia la Constitución Nacional, plantean ahí que el Poder Judicial no solamente tiene que ser los abogados. Acá el Poder Judicial es exclusivamente los abogados. Sin embargo, una sentencia le afecta a la ciudadanía. ¿Qué hace la Constitución del Perú? Le integra a los otros gremios. Dale así que le encuentro al presidente del Consejo de la Magistratura del Perú era un médico y el vicepresidente era un ingeniero agrónomo. ¿Qué hace con eso? Legitima más o amplía más la administración de la justicia a otros sectores. Una provincia de la Argentina
el miembro del Consejo de la Magistratura es electo al mismo tiempo cuando se elige al intendente municipal de esa provincia. Tal es así que nos mostró el presidente electo que tuvo más votos que el intendente de esa zona. ¿Qué hace con eso? Le da legitimidad al Poder Judicial, cosa que acá no tenemos. Pero eso en una próxima reforma constitucional podemos ir pensando y abrir un debate al respecto de dónde viene la debilidad del Poder Judicial. ¿Alguna vez usted pensó, y esto es repetir un poquitito, porque generalmente se repiten las preguntas a quienes son los integrantes de esta terna? Sí. Hoy Estela le preguntaba tanto a Ramírez como a Jiménez, ¿qué sintieron ellos cuando aparecieron estos audios de cómo se manejaba el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Cuando que ya muchos teníamos la sospecha de que siempre se manejó así, pero los audios sirvieron para confirmar todo eso, pero ¿qué siente hoy un candidato a la Corte Suprema o qué sintió en ese momento alguien que quiere ser ministro de la Corte Suprema de Justicia como usted? Y queda mal, Carlos, queda mal. ¿Por qué? Porque se nota que hubo mucha influencia en el tráfico en sí para obtener así resoluciones favorables, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo, tenemos que ser transparentes y no influenciar sobre ningún juez. Yo no estoy de acuerdo luego con la ley del jurado. De ahí tenemos que comenzar y la Corte, así como les dije, tiene iniciativa parlamentaria y tiene que hacer posible para hacer varios cambios. No puede ser de que el jurado de enjuiciamiento le suspenda a los jueces de oficio. ¿Por qué? Porque se viola ahí el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es el derecho a la defensa. Y hay varios puntos que tenemos que ir modificando. Y tenemos que hacer bien, por ejemplo, los procesos en sí. Proceso civil, penal, laboral, niñez. Hay mucha diferencia. Nosotros podemos unificar más los procesos y hacer más fácil a la ciudadanía. De tal forma que el Poder Judicial se acerque más a la gente, especialmente a la gente humilde, ¿verdad? Y a propósito del jurado de enjuiciamiento de magistrados, en la Corte Suprema, ¿cuántos representantes tiene en el jurado? Uno. La Corte tiene un representante, dos representantes, dos en el jurado. Dos en el Consejo tiene uno. ¿Ustedes se dan cuenta cómo esa representación de la Corte se denigró en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, doctor? No puede ser, porque el argumento, hasta ayer le escuchábamos a Criscovich decir, no, nosotros no podíamos y nosotros cuando denunciamos nadie nos hacía caso. Pero ¿cómo vos, ministro de la Corte Suprema de Justicia, va a estar sometido? Porque así estuvieron sometidos a la dirección de ese jurado, de esa institución en ese momento. De ¿Por Oscar qué eso, González Daer, básicamente. Sí, básicamente. ¿Y por qué, Carlos? Justamente eso le quiero preguntar al doctor. Bueno, y yo digo nomás, vos podés decir todavía un representante de los abogados, o el senador, el diputado. Pero el tema es justamente... Pero la máxima figura, la representación, ministro de Corte Suprema de Justicia. Doctor, empezamos hablando esta conversación que usted tiene que ir a hacer un cabildeo, un lobby. Yo no sé cómo se siente usted al día pedirle por favor a los senadores para que le voten, porque si no le votan usted no va a ser ministro de la Corte, ¿verdad? Y después cuando le votan a lo mejor le van a pasar la factura cuando usted sea ministro de la Corte. ¿Le parece bien ese sistema? Malísimo. ¿Cómo se siente usted al tener que ir? Malísimo. Yo me voy y planteo mi propuesta, ¿verdad? No me voy a pedir así voto para que me voten, no, me voy y planteo mi propuesta y si ellos están de acuerdo, entonces acepta, ¿verdad? ¿Y le van a pasar la factura después? No creo que factura, por lo menos a mí no creo, ¿verdad? Porque ahí estuve ya en el cargo, la vez pasada el doctor Euclides inclusive manifestó ahí que me había pedido para un cargo, ¿verdad? Y no le había dado ese pedido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no reunía las condiciones y él dijo públicamente, ¿verdad? Eso depende ya del carácter de la persona, de la formación de la persona para que sea influenciado, ¿verdad? Pero volviendo a lo que decía Carlos nomás, justo el ministro de la Corte es el que está en las manos de González Daer, porque si no te hago un juicio político y te destituyo. Y las cámaras tienen ese poder constitucional. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque con ese criterio... bueno, el doctor está de acuerdo que es lo importante. No, ya sé, pero el que digo nomás, concursa. la valentía y el coraje. ¿Para qué elegimos ministros de Corte, la máxima instancia del Poder Pero Judicial? el sistema está mal, Estela. No importa. ¿Por qué hay jueces? ¿Por qué renunciar y andate si no tenés la capacidad de decir que no? Discúlpeme, doctor, pero dígame en qué arquitectura legal del mundo el ministro de la Corte lo nombra el cielo. No.
En Estados Unidos nombra el presidente de la República. bueno. O sea, hay una bueno. estructura política que siempre... ¿Cuál es la diferencia? Iguales. Iguales. No es lo el mismo. poder político. No es lo mismo porque es una persona, no, No. 80 tipos ni Peor, 40. peor. No. Porque- Coraje, carácter, Coraje, personalidad. carácter, ¿no? Responsabilidad. Eso es lo que Claro, son No, pero el los sistema principios está que mal. hoy Todo el mundo, necesitamos. la elección de los ministros y de los jueces tiene una Y- estructura, y va a seguir una arquitectura pasando. legal. No Por esa tiene que ver arquitectura con va a seguir eso. pasando. Tiene que ver con coraje y con valentía, doctor Romero. Yo creo que el nivel del Senado está, por lo menos por lo que estuve viendo, la mayoría de los senadores no te plantean así que si vos te vas como ministro algún día te vamos a pedir. No, por supuesto. No te piden. De hecho, actualmente más, Hacen parece mal. que escuchó el discurso del presidente de la República, ¿verdad? La gente eso penetró en la cabeza, en la conciencia misma de la gente y por esto eso motivó para que hoy en día el Poder Judicial por lo menos hacer un avance, un poquito, hacer algunos pasos adelante, ¿verdad? En cuanto a la independencia del Poder Judicial. Y los senadores cambiaron hoy. Y yo por lo menos no estoy el 100%, pero creo de que para la conformación de la terna ninguno de los senadores influyeron ahí para la conformación de la terna. Y eso también hoy se traslada en el escenario parlamentario, ¿verdad? Y hay mucho respeto, cambió el nivel actualmente. A lo mejor anteriormente se hacía así, que bueno, yo te voto y yo te voy a nombrar, te voy a hacer algunos pedidos de nombramiento o alguna sentencia, ¿verdad? Habrá algunos senadores, pero creo que el gran porcentaje hoy cambió, ¿verdad? Y yo voy a repetir otra vez esto, solamente el tiempo usted va a poder demostrar si lo que hoy se dice se aplica en el futuro, ¿verdad? Y bueno, usted va a tener que pelear, por utilizar un término, un lugar en la Corte Suprema de Justicia con Marcos con Gallardo y con Eugenio Jiménez. Sí. Y eso se va a resolver en la Cámara de Senadores, que tener aprobación o no del presidente de la República. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Y también, Carlos, lo que dijiste, solo el tiempo nos va a decir si esta nueva actitud del Consejo de la Magistratura de nombrar a los mejores tiene que ver, es efímera porque tuvo que ver con esta coyuntura popular de enojo que exigía Esta ebullición ciudadana. esta ebullición ciudadana y con la circunstancia que no hay que perder de vista de que hay dos ternas gracias a la mala decisión de la Pucheta que deja el cargo y eso facilita un poco, hay más espacio porque de lo contrario quizá hubiéramos vuelto a lo que ya conocemos, a lo que conocimos cuando se nombró fiscales y demás, ¿verdad? En una terna salió Bajac, debería entrar otro liberal y ya se vería el Consejo cómo arreglar eso, y en otra terna sale una colorada, entonces tiene que entrar un colorado. Ahora como que se disimula un poco todo y las cosas salen mejor, pero no siempre va a haber dos ternas disponibles. Totalmente. Ahora, yo creo que la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, es responsable de los mayores problemas que tiene el país. Sí. Y las discusiones incluso y la presencia de alguna gente en el Parlamento es consecuencia y causa de una inacción de la Corte Suprema de Justicia. No se expide, se buscan vericuetos, se buscan algún tipo de salida para no castigar y No se sancionar. toma decisión. Hay situaciones, hablamos del tema de aquella cuestión que se planteó con relación a la reforma de la Constitución para la elección, para la reelección de un presidente de la República. Si la Corte Suprema se expedía en tiempo y forma, hoy no íbamos a estar lamentando todo el lío y todo lo que pasó en aquella ocasión. Pues este Guille no tiene personalidad, no tiene responsabilidad y no tiene compromiso, no tiene coraje, no tuvo coraje. ¿Algo más que quiera decirnos, doctor, por favor, para cerrar y agradeciéndole la gentileza de visitarnos? No, y solamente agradecerle a ustedes por la invitación y decirle a la gente de que pueden confiar en mi persona porque tengo la trayectoria necesaria, valores probados, dice, para tener la honestidad, y yo ya ocupé un cargo más de 6 años y ahí ya me probaron todo, ya no encontraron de mi persona deshonestidad, por el contrario, siempre mi idea es toda la experiencia redituar a beneficio de la sociedad paraguaya y recuperar la institucionalidad
y la credibilidad hacia el Poder Judicial tan desprestigiado. Y muchas gracias para todos. Muchas gracias, muy amable el doctor Rubén Darío Romero, candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia, bajo la lupa esta noche Noticias Paraguay. Vamos a hacer la pausa y vamos a recibir a otros candidatos, como por ejemplo la doctora Elodia Almirón, al doctor Manuel Ramírez, y bueno, y en la próxima ocasión tener la posibilidad también de compartir con otros integrantes de, los otros 3 integrantes de estas 2 ternas. La pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos, señoras y señores, estamos bajo la lupa en Noticias Paraguay como cada semana. Es muy importante ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. Algunos no se dan cuenta, parece, pero evidentemente que... ¿Por qué decís eso? ¿Y por qué no? Bueno, se nota, doctor. Vos sabés que es así, doctor. Y vos sabés, doctor. Ministro de la Corte Suprema de Justicia. Pero antes, un blooper, Carlos. No, no. ¿Es cierto lo que contaba? Estoy acá con gente que está en el Banco Central del Paraguay. Ahí la disertación. La conferencia. De Jeffrey Sachs, ¿verdad? Un experto en Economía. Economía, asesor internacional de la ONU, de presidentes de todo el mundo, etcétera. Ya había venido en la época de Fernando Lugo y había dado unas sugerencias, diríamos, de qué hacer con Itaipú. Incluso hizo un trabajo, ¿verdad? Pero dice que se cortó varias veces la luz en el Banco Central del Paraguay y él dijo, Itaipú, where are you? ¿Dónde estás? No Pero, puedo creerlo. y sí. Qué blooper, ¿no? Pero qué vergüenza. Bueno, recibimos a otros invitados esta noche. Doctora Elodia Almirón, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias Buenas noches. a ustedes, buenas noches a todos los panelistas, al colega Ramírez Candi y también a tu audiencia, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, muy gentil siempre. Doctor, nosotros cada rato nos vemos. Estuvimos esta tarde en la radio. ¿Cómo está, doctor Ramírez? ¿Cómo anda? Muy bien, buenas noches y gracias por la invitación. Acá el que falta de la terna, ¿quién es? Alberto Martínez Simón. Alberto Martínez Simón. Alberto Martínez Simón. Recién hablábamos con el doctor Romero, que es de la otra terna, Está en la que- otra terna. con Gallardo y Jiménez. Eugenio Eugenio Jiménez. Eugenio Jiménez. Bueno, algo no nos contó usted esta tarde. Sí. ¿Fue guardia de cárcel también? No, No, ¿verdad? No. Y acá me dice, no, perdón, porque nosotros estábamos hablando hoy de los canillitas. Y el que fue guardia de cárcel dice que fue Víctor, ¿cómo se llama el que se fue? Víctor Núñez. Víctor Víctor Núñez. Núñez, sí. Y me dice, no te fijes tanto en eso, Carlos, me dijeron, porque mira cómo terminó Víctor Núñez. Me decían, por eso me confundí. No, Víctor Núñez es asesor de la EBI en este momento. Ahora, pero fue ministro de la Corte cuánto Claro, tiempo, ¿verdad? Pero no terminó mal, te digo. No. No, porque estamos hablando de que el señor vendió diario, vendió revista, el doctor Jiménez, su papá fue ministro de la Corte, y en una de esas se pueden encontrar en la Corte Suprema de Justicia. Y me dice, no, lo que pasa, la gente pues es muy exigente. No, su comportamiento ahora es lo que sirve, no lo que fue antes y no lo que no era antes, ¿verdad? Bueno, doctor, ya hablamos de que usted es liberal. Esto para la gente que nos ve en televisión. Sí. Usted es liberal, ¿verdad? Sí, Y no tiene problema para decirlo. Sí, yo fui dirigente del Partido Liberal, es decir, fui presidente de la Juventud del PLRA en el 87-88, fui convencional constituyente por el PLRA en el 91-92 en representación del Departamento de Cordillera y miembro del directorio y director del Departamento Jurídico del directorio hasta el 95. Y la doctora dijo que no está afiliada a ningún partido. Sí, sin base partidaria. Sin base partidaria. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo están viendo este desarrollo, doctora? ¿Cómo está? Bien, yo muy complacida. Es una excelente terna y no lo digo porque esté aquí el colega Ramírez Candia. Estoy congratulada con el proceso altamente transparente, el Consejo de la Magistratura, la parte académica, nuestra audiencia pública donde la ciudadanía tuvo la posibilidad de participar. De hecho, en la página web del Consejo de la Magistratura está colgado todo nuestro legajo académico, nuestro legajo psicológico con el test psicotécnico también, muy importante. Y ahora se viene la etapa más dura. Yo creo que lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, todos los participantes, ha sido apenas el 40% del recorrido. Y ahora nos queda el 60%, que es el convencimiento de nuestras capacidades a las personas que nos van a elegir, que es un órgano exclusivamente político, la Cámara de Senadores, y por supuesto con el consentimiento constitucional, el acuerdo constitucional del presidente de la República del Paraguay. Sí. Decíamos hoy, bueno, que
es innegable que seguramente en un cuoteo político que se va a dar la designación, por lo menos en el Senado, doctor Ramírez, la Corte Suprema después de la caída de la dictadura tuvo excelentes ministros liberales, pero estos dos últimos convengamos que nos han dejado en alto el nombre del Partido Liberal Radical Auténtico. Estoy hablando por lo menos de Sindulfo Blanco y de Óscar Bajac. Creo que, pintaron como la historia negra de la Corte Suprema de Justicia tan cuestionada. Usted es un candidato liberal y lo asume, y varios senadores de su partido ya han dicho que usted va a ser por lo menos votado por el partido. ¿Cuál es, diríamos, la diferencia que usted pretende hacer con esta herencia pesada que le dejan los dos ministros de la Corte, los dos ministros liberales de esta Corte? Sí, y en primer lugar voy a mencionar lo que sí dejaron bien en alto, el nombre de Enrique Sosa, Elixeno Ayala, y yo creo que para mí sería una responsabilidad muy grande el hecho de estar en la Corte. Para cualquiera lo va a hacer, más todavía en este momento donde la renovación genera mucha expectativa de la ciudadanía. Y quien esté en la Corte tiene que entender de que esa expectativa no se puede defraudar. Y más aún ahora, en donde la ciudadanía ejerce un mayor control sobre quienes ejercemos la función pública. Y me parece muy bien, porque en definitiva nosotros impartimos justicia en nombre del pueblo paraguayo. Y en un Estado republicano tenemos que acostumbrarnos a rendir cuentas y a asumir responsabilidades de cara a la ciudadanía. Doctor Ramírez, usted, hizo política en la JLRA, sobre todo en los últimos años de la dictadura de Stroessner, y tuvo el honor de ser constituyente del 92. Hizo política hasta el 95 y después se dedicó sobre todo a la carrera jurídica y docente. Yo no sé, me encantaría que algún abogado recopilara en estos década y media, no más, cuarto de siglo de vigencia de esta Constitución, todos los errores, las falencias, las omisiones, las duplicidades que pasaron desapercibidos a los constituyentes del 92, creyendo que con eso estaba todo claro, y resulta que nadie pensó que cuando renuncia y hay un problema de sucesión que no estaba previsto, ¿por qué se le puso nomás 30 suplentes a los senadores y no 45 para que no hayan estos problemas? ¿Por qué no se puso algo más allí? Será vitalicio y después no figuran las inhabilidades. De todas estas cositas que fueron pasando daría para varios tomos de no volver a cometer estos errores. En Paraguay a veces es necesario legislar lo absurdo, porque es una constitución para paraguayos. No estoy diciendo que la constitución esta no haya prestado muy buenos servicios a nuestra democracia, ¿verdad? Pero a la distancia, ¿cómo ves ese trabajo de la Constitución del 92? Evidentemente hay omisiones. Yo puedo citar 3 casos puntuales simplemente. No se previó, por ejemplo, que el presidente de la República tenga inmunidad. No tiene inmunidad de proceso penal ni ningún tipo de inmunidad. Otra omisión que ahora es el tema del momento es la cuestión de pérdida de investidura. No se establece cuál es el órgano que tiene que entender en la pérdida de investidura. Y así hay otros tantos casos de omisiones constitucionales. Y en otras cuestiones hay falta de claridad. Por ejemplo, en el tema de la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema, que generó toda una crisis institucional por la interpretación del Senado y de la propia Corte. También la cuestión de la reforma, la modificación de la Constitución por vía de la enmienda o reforma, que también genera dificultades y genera interpretaciones encontradas. Y ha generado, por supuesto, también problemas institucionales. Evidentemente que hay mucha deficiencia
en lo que hace a la redacción de la Constitución, porque también hay que entender el momento, y tengo que señalar también que en una etapa de la Convención Constituyente se tuvo que hacer las cuestiones en forma muy apurada. Yo recuerdo que uno de los temas que generó mayor debate fue el artículo 4, sobre la cuestión del derecho a la vida, si habría que admitir o no la excepción prevista en la norma constitucional, pero después temas muy importantes que hacen a la estructura del poder del Estado no tuvo el mismo nivel de discusión. Una vez hablamos de esto, Carlos, con Hugo Estigarribia, y decía lo mismo, bueno, ¿y cómo no hay omisiones si éramos muy jóvenes? Y los constitucionalistas viejos jamás habían tenido oportunidad de discutir si había dictadura antes, o sea, todos éramos medio... Hay una cuestión, perdón, Andrés, hay una cuestión que quiero agregar, porque nos dijo también hoy esta tarde el doctor Ramírez, ¿por qué un presidente de la República que se quiere candidatar a un cargo no renuncia 6 meses antes, verdad, Sí. doctor? Sin embargo, se le obliga al intendente que Al renuncie 6 gobernador. meses antes, al gobernador que renuncie 6 meses antes, y al presidente de la República o sea, es necesaria una modificación de la reforma electoral también, así como están las cosas, para corregir este tipo de cosas y para que la Corte Suprema pueda trabajar con mayor precisión. Sí. Y evidentemente, y acá por ejemplo se dice, no, pero eso no está previsto, entonces hay una omisión. ¿Y cómo se llena una omisión constitucional? Con los principios y con argumentos lógicos. Y el argumento lógico de la Fortiori, y la doctora Elodia enseña interpretación de la ley, ¿qué nos indica? Si a un cargo inferior como intendente, gobernador, se exige la renuncia, con mayor razón se tiene que exigir al presidente de la República. ¿Qué otro caso de omisión? Y también hay una cuestión de defecto formal en el caso de los suplentes para el Senado. Se incurrió en un error, quizás se pensó solamente en un bipartidismo, por eso se estableció que 45 titulares y 30 suplentes, cuando que para diputación no tiene ese problema. Entonces se plantea casos como el de Oviedo Mato, en donde si uno aplica el principio de la voluntad popular, que es la fuente de todo poder político, no se puede ganar una banca por vía de defectos formales, tiene que provenir de la voluntad popular. Doctora Elodia, usted comenzó diciendo que estaba satisfecha con el proceso dentro del Consejo de la Magistratura hasta Sí. aquí por la transparencia. Ahora pasa a un poder que es eminentemente político. Sí. Cuando usted escucha que va a haber un cuoteo, que uno va a ser liberal, el otro va a ser colorado, y usted no tiene un partido, ¿se siente afectada? No me siento afectada porque esas son las reglas de juego constitucionales. No el cuoteo. ¿Por qué constitucionales? Porque elige un órgano político. No, que el tiene... cuoteo no es constitucional. No, claro, eso iba. Ah. El cuoteo no es constitucional, es Claro. una cuestión de práctica partidaria. Y entonces, ¿qué es lo que queda para aquellos sujetos que no tienen actividad partidaria? ¿Como usted? Presentarse ante cada uno de los senadores, decir cuáles son las propuestas de trabajo, qué es lo que uno piensa hacer, cuál es su proyección, una serie de cuestiones que uno utiliza a los efectos del convencimiento. Y yo creo que en algún momento eso tiene que cambiar en la República, porque allí hay que hacer un punto y aparte, donde uno puede tener un partido político al cual está afiliado, pero al llegar a la Corte Suprema de Justicia uno debe desprenderse definitivamente de esa situación. De hecho, están las cuestiones constitucionales donde dice que el magistrado de la República, no importa su instancia, desde juez de paz hasta ministro de Corte Suprema de Justicia, no puede participar en partidos y movimientos políticos, y nosotros tenemos un código de ética
dentro del órgano jurisdiccional que si uno está afiliado a un partido político le obliga a hacer o una renuncia o una suspensión de su afiliación. Entonces, yo creo que eso también tiene que ver con la madurez de nuestras instituciones públicas y políticas que ojalá que termine el cuoteo. No que sea, tenemos que tener una reformulación constitucional si es que no nos va a elegir un órgano político, pero eso es muy difícil, porque pongámonos a pensar en un ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de la República propone a su candidato y es su candidato, no hay un proceso transparente como el nuestro que pasa por el Consejo de la Magistratura, audiencia pública. Usted es el presidente de la República, a usted le gusta mi perfil académico, de jurista y usted me propone, pero por supuesto que el presidente de la República no se va a arriesgar a proponer a cualquier tipo de sujeto esa información y pasa por el Senado. El Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, también es un órgano político y quien realiza unas críticas duras a lo que es el proceso de selección de un juez de Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, yo creo que eso va a ser muy difícil que se pueda escindir dentro de un Estado republicano. Son realidades diferentes, pero sí, son realidades diferentes. Volviendo sí. Le cambio entonces la figura. Sí. Usted no le importa mucho que haya un coteo. Ustedes van por un cupo que lo ocupó una mujer. Sí, en ese sentido, ¿se siente usted con alguna ventaja? En el otro está con desventaja, si es que se aplica el cuoteo. En el caso de que sea una cuestión de género, ¿se siente con ventaja en la terna? No me siento con ventaja porque tanto hombre, es cierto, es un lugar ocupado por una mujer, es un lugar histórico ocupado anteriormente por la persona que ya salió, donde en su momento se hicieron campañas muy importantes para que una mujer pueda acceder a la Corte Suprema de Justicia en un órgano colegiado. Yo siempre expongo en mis clases de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, es absolutamente necesaria la presencia de una mujer, sea yo o sea otra mujer, no importa eso, y yo no creo que corra ni que esté en desventaja por el tema frente a lo que es el cuoteo político, ni que corra con una ventaja, porque ahí lo que se tienen que observar son las capacidades tanto personales como profesionales, académicas, de la persona que va a ocupar la más alta magistratura dentro del órgano jurisdiccional. Tengo que hacer otra pausa, por favor. Estamos hablando con la doctora Elodia Almirón, con el doctor Manuel Ramírez, integrantes o candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia. Faltan solo 7 minutos para que sean las 10 de la noche. Volvemos en un rato. Bueno, seguimos bajo la lupa, seguimos en un ratito con nuestros invitados. Es importante lo que estábamos diciendo en el corte con respecto a otros llamados también para reemplazar a los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte se va a renovar naturalmente la mitad, más de la mitad. Sí, más de la mitad, porque sí. Mañana se cierra el llamado para reemplazar a Sindulfo Blanco. Sí. Después en noviembre creo que se hace un llamado para reemplazar a Torres Quimce. Y después se tiene que ir Miriam Peña. Miriam Peña, porque cumple por la edad. Por la edad, todos sí. jubilados. O sea, 3 más se tienen que ir. Lo que el juicio político no pudo, lo puede la biología. Pero este tema, cuando yo llegue a ser presidente, vamos a pedir, vamos a barrer con la Corte. Y eso nos lleva a preguntarle a nuestros dos invitados, Carlos, la misma pregunta que le hicimos al doctor Romero Roa. ¿Qué piensan hacer con la inamovilidad? ¿Van a plantear alguna nulidad del acto en su momento? Bueno, la Constitución ahí tiene un desfasaje en su versión que genera un problema de interpretación que está allí presente y por eso también ha originado crisis institucionales, que es el 252 versus el 261, o sea, no es clara la redacción, por eso que hay tanta pelea, tanta puja por eso. ¿La culpa del doctor Ramírez? No sé si es la culpa del doctor, yo creo que no estoy segura, pero los convencionales constituyentes fueron muchísimos, fueron más de 100 personas. Y 198. Bueno, ahí es claro, casi 200 personas, entonces allí hay toda una multiplicidad de conocimientos y saberes. Y de responsabilidades. Y de responsabilidades, así mismo. Y ese 252 se refiere al magistrado que tiene que tener 2 confirmaciones siguientes al de su nombramiento, es decir, 15 años en el cargo, porque el magistrado tiene una inamovilidad en cuanto al cargo, la sede y el grado, eso dice el 252. Y el 261 se refiere al tiempo máximo en el cual puede estar un ministro de corte, y no debemos olvidar que lógicamente un ministro de corte es un magistrado porque tiene la potestad de la jurisdicción. Entonces, los periodos constitucionales para todas las figuras es de 5 años
pudiendo ser renovados definitivamente, algunos no, imposible por el tema de la prohibición de la reelección, y allí lo que tiene que hacer el Senado es declarar la vacancia del cargo constitucional de ministro o ministra de Corte, conjuntamente con el presidente de la República, y comunicar esa situación al Consejo de la Magistratura. Porque lo que ha sucedido en estos últimos años es que se han planteado las acciones de certeza constitucional que para mí son inexistentes dentro del derecho paraguayo. Esa facultad no está reglada y, como bien lo dijo el colega Ramírez Candia, si hay vacíos constitucionales o errores en la interpretación, el magistrado principalmente debe valerse de argumentos de interpretación y de principios. Y el principio de legalidad que rige a rajatabla lo que es la interpretación de la parte dogmática de la Constitución es el principio de legalidad. Es decir, la autoridad pública solo puede hacer lo que la ley le permite que haga, y eso no está arreglado dentro del sistema constitucional, ni siquiera en la ley 609 del año 1995, que si ustedes leen en su artículo 3º, que tiene muchísimos incisos, no recuerdo cuántos ahora, no hay esa facultad de certeza constitucional desde el punto de vista de sujetos exógenos al órgano jurisdiccional o de sujetos propios dentro del órgano jurisdiccional. Sí está la facultad de consulta constitucional, que hay opiniones divididas dentro de nuestra actual Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, valiéndose de lo que dispone el artículo 18, inciso A del Código Procesal Civil, que es una facultad de consulta de los órganos inferiores al órgano superior, que es la Corte Suprema. Entonces son 5 años pudiendo uno volver a concursar y, bueno, si ha hecho bien las tareas, ¿por qué no pretender ser reelecto? ¿Usted tiene la misma noción, doctor, de que hay una oscuridad, una zona gris ahí en la interpretación, o fue una avivada de los que ocuparon los cargos? Yo tengo mi interpretación sobre el tema y lo expresé en un libro de Derecho Constitucional. Para mí no hay contradicción entre lo que establece el 252 y el 261, porque el 252, que es para mí, es para todos los magistrados, sí establece el término del mandato, el periodo, 5 años, y todos somos magistrados, tanto el ministro de Corte, el miembro de tribunal y el juez. El 261, a mi modo de ver, establece 2 causas de pérdida del cargo. Uno, una causal sancionadora, que es vía juicio político, y la otra causal es la causal biológica, es decir, llegar a los 75 años. Por lo tanto, para mí, y creo que fue la interpretación primigenia del Senado, de que los ministros de la Corte duran 5 años en su función. Es más, la ley 609 establecía en su artículo 19 que duraban 5 años en sus funciones, ¿verdad? ¿Cuál es esa ley, doctor? 609. La ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que es una ley propiciada por la propia Corte Suprema y que establecía 5 años de mandato. Y la gran mayoría de los designados decía designar al doctor fulano de tal por el término de 5 años. Sí. ¿Y después? ¿Qué pasó? Y después vinieron las acciones de inconstitucionalidad Y las acciones en de donde certeza. la propia Corte, y ¿Va eso contra ella también, misma? no, ¿A la favor? propia Corte Se entiende. dicta resoluciones a favor. Claro. Y eso también, vamos a suponer que yo sea compañero, que mi compañero de sala esté interesado en una decisión judicial. Lo correcto es que yo me aparte. Inhiba. Claro, claro. Y Ahora, eso también es una crítica que se doctor, hace a esos fallos. Ahí también hay una omisión por parte de los que deben decir, bueno, acá terminaron los 5 años, volvemos a llamar, a declarar. Sí, pero en El algunos término de casos ese sí mandato, se hizo. porque nunca se hizo eso. Sí, se Sí, hizo. se La hizo. primera, Se hizo, en sí. la primera oportunidad se hizo, y el primer fallo de declaración de inamovilidad o de que pronunció la Corte fue del año 2000. Claro. El acuerdo de sentencia 222 del 5 de mayo del 2000. Fue una rebelión de la Corte. Sí, esa. así es. Sí. Ustedes supongo que son conscientes, doctora y doctor, de la enorme, yo no sé si van a llegar finalmente, ya es un gran honor profesional llegar a la terna, sin duda, pero no tienen la seguridad de poder llegar al cargo. Pero de cualquier manera llevan consigo una expectativa ciudadana
muy grande, de una ciudadanía que viene muy golpeada y muy incrédula de que los cambios se hagan algún día y de lo mal que está la justicia, ¿verdad? La Corte nos ha dado ejemplos verdaderamente pornográficos de inmoralidad, de contubernio con los políticos, de nombramientos de favor a políticos y a la vez los políticos nombrando a hijos. Vemos hoy hijos de miembros de la Corte en funciones públicas que dependen del Parlamento o del propio Parlamento. Y uno se pone a pensar, al final no van a cambiar, van a ser, en el mejor de los casos, dos nuevos en una Corte que yo creo francamente, en casi su mayoría francamente podrida. Esa es la palabra que la gente más dice, ¿verdad? ¿Es posible que la gente tenga esperanzas en un cambio a corto plazo con el ingreso de ustedes? Yo diría, y hay una expresión que se atribuye a Max Weber, siempre hay que luchar más y más por lo imposible para hacer lo posible. Y además, otro elemento, dentro de un plazo muy corto, diríamos de 6 meses, va a haber 4 nuevos ministros de la Corte. Y esa es una mayoría importante que si realmente las personas designadas están de acuerdo en que estamos soportando una etapa de falta de credibilidad del Poder Judicial, que una falta de credibilidad que viene de varios factores, de varios elementos, como la corrupción, la dependencia política, también la mora judicial. Cualquiera que que viva en Paraguay y perciba el clamor de la ciudadanía, tiene que asumir la responsabilidad de gestionar una nueva forma de implementar justicia en Paraguay. Porque esa es una percepción de la ciudadanía de que no tenemos credibilidad. No es igual la Corte Suprema Paraguaya que el Supremo Tribunal Federal del Brasil. O ahora de la Argentina. Y claro, inclusive. por eso. Esa es la realidad. Yo creo que uno puede, 2 sujetos para cambiar, es cierto, es poco, es exiguo, doctor. Pero uno ya puede generar cambios en su propio despacho, porque si bien es cierto, uno forma parte de una sala y uno tiene que tomar y tener consensos con los otros conjueces, pero uno puede generar cambios inmediatos en su propio despacho, en la forma de trabajo, en su impronta, en lo que es el acercamiento de un juez a la administración, a los justiciables, porque se tiene como la concepción y la percepción, y a lo mejor es una realidad, de que un ministro o ministra de Corte está muy alejado de la ciudadanía, del justiciable, como si fuera un Dios absolutamente inalcanzable, y tenemos que decir que es un juez más de la República. ¿Qué significa un juez más? Que tiene otras responsabilidades, pero la responsabilidad de un juez de paz es exactamente la misma responsabilidad que un ministro de Corte Suprema de Justicia. Y ahí voy a lo que dijo el doctor Ramírez, que se vienen cambios importantes, porque tenemos ya en forma inmediata 2 ministros más, y en 2 años de periodo constitucional de este gobierno se va a cambiar más allá de la mitad de la Corte, y eso significa 5 personas nuevas, una justicia renovada, con gente que tiene ganas de trabajar, de hacer cosas buenas, de presentar una nueva cara a la administración de justicia. Puede generar cambios absolutamente importantes, y desde la base, porque los cambios vienen de arriba para abajo. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto para transmitir, diríamos, las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, que hoy hablaba con el doctor Ramírez y también con el doctor Jiménez, y creo que también el doctor Romero nos decía más temprano que hay un secretismo absurdo que rodea a la Corte y también al Poder Judicial en general. ¿Ustedes están de acuerdo con la transmisión en directo, diríamos, de las sesiones de la Corte? Que yo creo que según el proyecto no son todos los temas, sino temas capitales. En el caso de Brasil veíamos cómo la Corte se transmitía en directo la decisión sobre Lula da Silva, por ejemplo. En temas paradigmáticos. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo, es más, dije en la audiencia pública, dije que hay que transparentar la gestión de la Corte, y que el medio para transparentar es
fundamentalmente las audiencias, las sesiones públicas, igual que el Brasil, igual que en el Brasil. Estoy plenamente de acuerdo con eso y voy a decir algo más con respecto a la duda que se genera sobre las posibilidades que se puede tener con respecto a la incorporación de un nuevo ministro o dos. Yo creo que un aporte importante y que ya va a representar un cambio dentro de la estructura de la Corte es la honestidad. Que el ministro de la Corte sea honesto y transmita esa honestidad en todo el Poder Judicial. Ya va a ser un gran aporte, creo yo. Doctor, ¿usted sabe con respecto a la morosidad, o tiene que responder Tiene la que doctora? responder la doctora. Después le voy a preguntar un poco, un dato a ver si cuánto sabe la Corte. Con respecto a al proyecto de ese ley, totalmente de acuerdo, sobre todo en casos paradigmáticos, lo Claro. primero a resaltar y lo segundo en las cuestiones administrativas. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber por qué un colegiado elige de una terna de fiscales a Juan Pérez y no a los otros dos. Entonces, la fundamentación de esas votaciones, porque ni siquiera los propios candidatos muchas veces sabemos por qué no hemos sido electos frente a otros que tal vez tengan un puntaje inferior al de uno mismo o un puntaje superior, o a lo mejor está mejor en honorabilidad y en la designación de funcionarios, en los manejos presupuestarios, en la administración de recursos materiales. Entonces, eso hace a la transparencia en el ejercicio de la función pública y tiene que ver también con el concepto que le llaman la accountability en el derecho anglosajón, que es la famosa rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas se hace ante la ciudadanía, ante aquellos contribuyentes, porque no debemos olvidar que nuestro salario estaba pagado del presupuesto general de la nación. Entonces, y ahí está un resultado, la ley de acceso a la información pública, que hizo posible saber cuánto ganamos los funcionarios públicos, a dónde viajamos, nuestros viáticos, porque para mí eso es absolutamente fundamental y tiene que ver con el concepto de un Estado republicano. Andrés, ¿qué iba a preguntar? Doctor, el tema de la morosidad, ¿usted sabe cuántos juicios de acción de inconstitucionalidad están parando otros juicios? Sentencia en primera y segunda instancia, acción de inconstitucionalidad, ¿sabe cuántos hay en la Corte? Ahora mismo no, pero en el 2016 le puedo asegurar, en el 2016, siguiendo una estadística que realizó el doctor Juan Carlos Mendonca, padre, que se publica en su libro Derecho Vivo, hacía referencia que en el 2016 se resolvieron 2.400 acciones de inconstitucionalidad. ¿Se resolvieron? Sí, en un promedio de 4,5 resoluciones al día. Por día. Y con eso igual hay un déficit de 97.000 más o menos. Es más, en la Corte Suprema, el más productivo es, con todo eso, la Sala Constitucional, que dictó 4,5 resoluciones al día. La menos productiva es la Sala Civil, que no produjo ni siquiera una resolución por día. La Sala Penal está con 3,7 resoluciones por día. Hay un déficit entre expedientes entrados y que salen anualmente de cerca de 90.000 expedientes, de los casi 48.000 que entran en el año. Y hay varios factores, ¿cierto? Por ejemplo, en lo laboral, ¿cuántos juzgados de primera instancia en lo laboral se tiene a nivel país? Solo 14. Juzgado de primera instancia en lo civil, en todo el país se tiene 59. Es cierto, hay 71 que son multifueros. Sí. Civil, laboral, comercial. Es decir, hay factores que influyen, pero también es posible superar, enfrentar con éxito la morosidad. Y el doctor Mendonca citaba dos casos de jueces penales de garantía de capital que se le reconoció el hecho de haber estado al día en su despacho, y también citaba el caso del fiscal general del Estado, que en el 2016 tuvo que emitir 2.400 dictámenes en materia de control de constitucionalidad y no estuvo en mora. Eso demuestra que es factible. Sí. Ahora, yo recuerdo, doctores, hace bastante tiempo, poco después de la caída de Pinochet, la Corte Suprema de Justicia chilena venía también con una docilidad y
falta de credibilidad muy grande por parte de la ciudadanía y venía en un proceso de reforma judicial. Y en una medida que significó un avance increíble en disminuir la morosidad, era simplemente la publicación diaria del estado de todos los juicios. Es decir, este juicio de inconstitucionalidad está trancado acá esperando salida del ministro tal. Está ahí hace 6 meses. O sea, el abogado sabía quién estaba. Y en una época en que no había página web. O sea, yo creo que la transparencia, una vez más, que entre un viento refrescante, sí, que la gente pueda saber qué ministro trabaja y cuál otro es un haragán, hace que las cosas se muevan. Y yo creo que hay que propiciar eso. Sí. Hay demasiado secretismo en la Corte Suprema de sí, estos días. Y sobre todo, doctor, que muchas veces uno va y pregunta dónde está su expediente y no se informa en la Secretaría. Y el justiciable tiene derecho a saber si está con el doctor Ramírez o con la doctora Almirón, y no se informa quién es del colegiado, porque si bien es cierto, este es un colegiado de 3, cada sala tiene 3 sujetos, como el mismo tribunal al cual nosotros pertenecemos. Cada uno tiene su ritmo de trabajo y a lo mejor el doctor, no sé, tarda 3 días en resolver, yo tardo 3 días y medio, pero el justiciable debe saber dónde está el expediente. Es cierto, la responsabilidad es conjunta, pero también hay responsabilidades individuales y la ciudadanía tiene que saber cuál es el ministro moroso. Y yendo a lo que había dicho el doctor Ramírez Candia, una cuestión muy importante a resaltar es que en materia de la inconstitucionalidad contra resoluciones judiciales, muchas veces también el justiciable utiliza o utiliza incorrectamente como una tercera instancia, volviendo a discutir exactamente la misma temática que se discutió suficientemente en primera, suficientemente en segunda, y como no tiene derecho a una tercera instancia, abre la instancia autónoma de la inconstitucionalidad, debiendo rechazarse in limine litis en forma inmediata las acciones de inconstitucionalidad, y eso también tiene su duración en el tiempo. Doctora, también hay una cuestión que los miembros de la Corte Suprema tienen que atender, no solamente la cuestión estrictamente jurídica, sino también la cuestión administrativa. En la Corte Suprema hay 47 despachos, 47 direcciones, en la que cada una es de un ministro. Está a cargo de un ministro. Muchas veces los ministros no tienen buen feeling entre ellos, entonces las direcciones trabajan como compartimentos. Exacto, como compartimentos estancos, y no hay ahí una fluidez en lo que realmente debe ser. Claro, porque la maquinaria burocrática es demasiado pesada, y yendo a ese punto, yo creo que los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia deben repensar en sus funciones administrativas. Conste que eso usted me puede decir, bueno, el artículo 259 en sus numerales 1 y 2 hace a las atribuciones administrativas, no solamente jurisdiccionales, de la Corte Suprema de Justicia, y tal vez requeriría en algún momento un repensar en una reforma constitucional, pero de todas formas, por antonomasia y por excelencia, ¿cuál es el trabajo de un ministro? Que vuelvo a decir, es un juez como el de cualquier instancia, es su facultad jurisdiccional, y se pierde un tiempo demasiado importante e interesante, y que son tiempos vacíos en cuestiones administrativas. Que puede ser el motivo de la morosidad. Que también puede ser el motivo de la morosidad, y está el Consejo de Superintendencia, que se encarga de las cuestiones administrativas, de las cuestiones sancionatorias, de la sanción a los profesionales del derecho, una serie de cuestiones que tal vez eso se podría delegar, porque también debemos pensar que delegar poder administrativo, sobre todo en manejo presupuestario de recursos económicos, significa una pérdida importante de poder. Tenemos que hacer otra pausa, son las 22:20 en la República del Paraguay. Volvemos en la última parte también de nuestra propuesta esta noche. Son casi 10:30. ¿Genera ansiedad esto, doctora? ¿O estaba previsto que sea así? Estaba previsto que sea... Digo, por el tiempo, por el plazo para que se elija y bueno. No, eso estaba yo hablando con el doctor Ramírez Candia, que nos conocemos hace muchísimos años, a pesar de que yo soy más joven que el doctor, pero nosotros esperamos que la elección sea rápida, porque la Corte necesita 2 ministros, y las personas que no serán electas, que sean liberadas para poder seguir compitiendo en la subsiguiente terna, cuya postulación fenece mañana a las 10.
y el ministro Blanco, bueno, parte por el cumplimiento del mandato biológico el 10 de diciembre, creo que es la fecha, la fecha de su Carlos, cumpleaños. Sí, sí. Los dos son jueces, diríamos, son parte del sistema Sí. de justicia. Sí. ¿Ha tenido un caso que les ha marcado en su carrera judicial? No, en mi caso no, porque yo tengo la ventaja de estar en Coronel Oviedo, donde primero no tenemos el mismo nivel de litigiosidad, es decir, cantidad de expedientes, y en segundo lugar, los casos que se tienen en Coronel Oviedo no es igual a Asunción, ni Ciudad del Este, ni Encarnación. Esa es una gran ventaja. ¿Y en su Doctora. caso? Bueno, yo en justicia letrada, no, tuve casos conflictivos en materia de desalojo, de remate, había muchísimos juicios ejecutivos, porque los juicios son muy rápidos allí. Ahora la justicia letrada desapareció porque hubo una modificación del Código Procesal Civil y del Código de Organización Judicial. Ahora tenemos la justicia de paz y directamente a la primera instancia. Sí, en la administración de justicia no realmente, pero sí cuando fui defensora pública, porque la gente llegaba muy descreída a la administración de justicia y era como que la defensoría pública era su última salvación, y yo siempre cuento en mis clases de derechos humanos cómo ese cargo tiene mucho sentido de responsabilidad social. Yo recuerdo un atendido de la defensoría pública que me llamaba, bueno, yo era muy joven en aquel entonces, yo era su virgencita de largos cabellos, porque él tenía un juicio de reivindicación y bueno, ya había sido, no sé si engañado, pero no bien atendido por algunos profesionales del derecho. Entonces nosotros ganamos su juicio y bueno, y en una Navidad me trajo la flor de Caraguatá y me dejó en la entrada del Poder Judicial con una docena de huevos, y realmente que, bueno, esas son las cosas que te marcan en la vida. ¿El apoyo de la familia cómo es, doctora? Bueno, ¿Cómo? yo tengo un solo hijo, tiene 7 años y medio. Mi esposo es arquitecto, nunca estuvo en la función pública y nos complementamos porque, bueno, se habrán dado cuenta, soy una persona como acelerada, tal vez esa no sea la descripción exacta, y mi esposo es una persona muy reposada, muy racional, y me acompaña absolutamente, tengo que decir públicamente que es un gran padre, porque se encarga de nuestro hijo las veces que yo no puedo. Entonces tengo todo el acompañamiento de él y de mi padre, que tiene 83 años y que yo soy su orgullo, soy hija única. Entonces, bueno, tengo Y el usted, doctor acompañamiento de Ramírez, ellos. quizá próximamente tenga que mudarse a Asunción. ¿Tiene que venir con familia o cómo? No, mi señora es jueza penal de ejecución, y acá en Capital. Tiene el acá. privilegio de ser jueza de Capital, así que no habría problema en ese sentido. Y nosotros no tenemos hijos, los dos nos dedicamos a la magistratura y a la docencia. Por lo tanto, acompañamiento pleno, total. Bueno, ¿Puedo hacer Sí, un último comentario? Los brasileños, tras la operación Lavallato, y los argentinos, tras la operación judicial por los cuadernos, Por los cuadernos. se encontraron con una justicia que les mostró una cara muy auspiciosa, llevando a la cárcel a personajes políticos de peso, a personas que parecía imposible que pisaran la cárcel. Y eso es algo que los paraguayos vemos con cierta envidia, porque nuestra corrupción política y en general del poder no es muy inferior, o a lo mejor es superior a la del Brasil y de la Argentina, y acá jamás vimos eso. Yo espero que con ustedes y los otros postulantes que están renovando esta Corte Suprema de Justicia, los paraguayos podamos conocer esa insólita sensación de que la justicia no es solo para los pobres, sino que puede alcanzar al poderoso también. Ojalá. Gracias, doctora. Nuestra Gracias a responsabilidad. ustedes. Doctor, es mucha Muchas gracias. responsabilidad. Sí, ¿eh? mucha. Muchísimas gracias por venir, Gracias a doctora. ustedes, Doctor, gracias un por el placer. tiempo. Por favor, para cerrar nomás, Oscar Thomas declaró hoy 6 horas ¿Sí? y dijo que no le dio coima a nadie. Y alguien dijo, llevó todo él solo. Más de un paraguayo ya está tranquilo. Menos mal. A hacer así. Bueno, gracias por elegirnos, por preferirnos.